Pésimo día para el gobierno de Dina Boluarte y un día negrísimo para la alianza reaccionaria y autoritaria que anida en el Congreso de la República. El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este voluminoso informe de 113 páginas titulado Situación de Derechos Humanos en el Perú, en el contexto de las protestas sociales, que le sigue a este de acá, de Human Rights Watch, titulado Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, que también tiene más de 115, 117 páginas, creo que es lo que tiene. Siendo esta la noticia más importante, uno esperaría que los medios, ¿no es cierto?, de comunicación en el país, los denominados serios, den cobertura al tema. Sin embargo, el titular del diario El Comercio es sobre el dengue, ¿no? Casos de dengue suman más de 54.000, se acercan al pico del 2017. Es una noticia importante, sí, hay que reconocerlo, pero más importante es este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aparece en la portada. Aparece en la portada tímidamente en la parte de abajito, ¿no? A diferencia de el diario La República, que sí está jugando su rol de medio de comunicación informativo, titulando Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo graves violaciones de derechos humanos. Caso Ayacucho, hubo una desproporción en el uso letal de la fuerza. Caso Juliaca, en los sucesos violentos en Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del orden. En la nota, que está en la página 2 y 3, que firma Elizabeth Prado, dice que el informe Situación de Derechos Humanos en el Perú, en el contexto de las protestas sociales, se precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Sobre Ayacucho, el informe señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, más o menos en la línea del primer informe de esta naturaleza que propala Amnistía Internacional. También anota la Comisión Interamericana que al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Y además, añade, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, masacre. Las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. En cuanto a lo sucedido en Juliaca, región Puno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas como de terceras personas. La comisión también ha formulado algunas recomendaciones. Entre estas está el diseñar e implementar desde el más alto nivel del Estado una estrategia de diálogo genuino con enfoque étnico y territorial. Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial
o condición socioeconómica, ¿no? O sea, les está diciendo a los señores del gobierno, dejen de terruquear, de comunistear a todo el mundo, ¿no? Son peruanos como tú, tienen los mismos derechos. Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país. No lo dice, pero claramente lo que se está haciendo es todo lo contrario. Se están concentrando, se están desbaratando las fiscalías especializadas en derechos humanos a nivel nacional, que no son muchas tampoco, y las están, además de desbaratarlas, trayéndolas a Lima, para que la gente de Juliaca, de Ayacucho, se venga hasta Lima para tramitar estos procesos, por Dios. La República también le dedica su editorial a este importantísimo informe y los ata, ¿no es cierto?, los relaciona con el anterior de Human Rights Watch y el anterior de Amnistía Internacional, donde los tres coinciden en que hubo ejecuciones extrajudiciales y se ha seguido con la política de amedrentamiento a los movilizados bajo amenazas de detenciones y procesos judiciales, recortando el derecho a la protesta dentro de los cauces que la democracia no solo admite, sino promueve. Y dice más el editorial de La República, la mandataria Boluarte ha querido menoscabar la importancia de los informes, aduciendo que se trata de ONGs. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto es lo más saltante, no existe esta excusa porque es un órgano vinculante, es decir, que sus fallos generan derecho en el espacio supranacional, el que debe ser cumplido en el ámbito nacional. En su columna, en la sección de opinión de La República, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez también le entra el tema y dice que, a diferencia de Human Rights Watch, que es una entidad privada de la sociedad civil, aunque eso no le resta relevancia alguna a sus conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo de la OEA, cuya finalidad es promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Y termina diciendo, esta columna fue uno de los primeros espacios donde se planteó una comisión de la verdad independiente para esclarecer hechos y plantear correcciones. Quizá aún, dice Augusto Álvarez, no sea tarde para hacerlo, lo cual ayudaría al gobierno a encarar mejor a la comunidad internacional. Las cosas se le ponen feas a Dina Boluarte. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.